Cepeda perdió las elecciones y el ecosistema de la izquierda petrista empezó a canibalizarse. Los trapitos al sol salieron rápido y las críticas fueron por la estrategia de campaña. Dejaste expuesto al fascismo totalmente por tu purismo intelectual y comunista. En ese tono se despachó el historiador Iván Gallo, quien tiene un espacio de stream en Tercer Canal, un canal de YouTube afín al petrismo. Reconoció que desde su rol de periodista impulsó la candidatura de Cepeda desde el comienzo y lo terminó responsabilizando directamente por el fracaso de la campaña. Por eso muchas veces expuse mi prestigio como periodista, que lo tengo, para hacerte campaña a ti. Tu equipo de campaña fue un desastre absoluto, pero sobre todo no tu equipo de campaña, tú, porque tienes el suficiente poder para decir quién trabaja contigo y quién no. Pero Gallo fue más allá del balance electoral. También aseguró que Cepeda intentó censurarlo. Llamaste a un medio en el que trabajaba para pedir mi cabeza. La diferencia entre Abelardo de la Espriella y tú, qué pena que te tutee, pero es que te rebajaste mucho, Iván. Siempre lo traté de usted. La diferencia de Abelardo de la Espriella y tú es que él manda tutelas y tú llamas a los dueños para intimidar. Sin embargo, horas después, el propio Gallo publicó un video diciendo que las heridas se estaban cerrando tras una llamada que Cepeda le hizo y limaron asperezas con una entrevista. Digo que lo valoro porque es muy importante en este momento que podamos de una manera tranquila hacer la reflexión de lo que estamos pasando y viviendo. Gallo no fue el único hombre del petrismo que le cantó la tabla a Cepeda. El activista Daniel Mendoza, creador de Matarife y quien estuvo cerca de ser embajador del gobierno Petro en Tailandia, no se guardó nada. ¡No sea tan Iván! Mendoza cuestionó a Cepeda por su acto más democrático tras perder la elección, reconocer el triunfo de la Espriella tras el escrutinio. La verdad es que usted nos escupió en la cara. Usted nos vendió, Iván, al aceptar ese triunfo. Usted nos vendió, Iván. No entiendo cómo fue hacer eso, sabiendo que nos robaron. En la misma línea se pronunció Gonzalo Guillén, al que Petro suele darle difusión de varias teorías. Cepeda aceptó la decisión final, no de los colombianos en las urnas, sino de los oscuros hermanos Bautista, condenados en Estados Unidos por haber cometido el fraude bancario más grande de la historia de ese país. Escribió en Twitter. Después de las críticas, Cepeda ahora dice que no reconocerá a de la Espriella como presidente si no renuncia a su ciudadanía estadounidense y dice que se declararía en resistencia civil. Petro le deja la olla raspada a Abelardo. Desde que llegó al poder, Petro ha culpado a Duque del mal estado de las finanzas públicas. Veníamos de una pandemia, pero en su último año hizo justamente lo que tanto cuestionó. Dejó más recursos comprometidos para el siguiente gobierno y redujo aún más el margen de maniobra de su sucesor, muy lejos de la casa no solo pintada que dice que dejó. El giro más grande está en las vigencias futuras. Esa es la plata que un gobierno promete pagar en los presupuestos de sus sucesores. Petro fue uno de sus críticos más duros e incluso intentó desmontar varias porque decía que amarraban a los gobiernos siguientes. Y durante la mayor parte de su gobierno mantuvo esa postura. Pero en su último año las disparó a 107 billones. De ese total, 46 billones de pesos recaen directamente sobre el próximo cuatrenio, lo que equivale a amarrar más del 10% de toda la inversión al año de la nueva administración. Esas vigencias están sobre todo en transporte, en defensa, que incluye los aviones Gripen, y en educación, sectores donde el gobierno ahora celebra las vigencias futuras como legados que le deja al país, cuando antes las llamaba una forma de amarrar proyectos. Pero no es el único frente. Aunque la deuda pública bajó como porcentaje del PIB, la carga que enfrentará el próximo gobierno es mayor. Entre saldos, intereses y vigencias futuras, Abelardo recibirá compromisos por unos 639 billones de pesos, muy por encima de los 430 billones que heredó Petro cuando llegó a la Casa de Nariño. Así, Petro se convierte en el primer gobierno del siglo que rompe la tendencia. Desde Pastrana, cada presidente le había entregado a su sucesor más abonos a deuda y menos pagos de intereses. A eso se suma que el gobierno aceleró la contratación en sus últimos meses. Tras presentar los índices de ejecución más bajos de la historia reciente debido a crisis ministeriales, el gobierno pisó el acelerador tras el fin de la ley de garantías. A mayo, la brecha entre contratos firmados y pagos reales llegó a un récord de 68 billones de pesos frente a los 44 billones que dejó Duque. Son compromisos ya adquiridos que deberá pagar el gobierno entrante o que se convertirán en rezagos presupuestales.
Si mantiene ese ritmo, cuando entregue el poder, cerca del 60% del presupuesto de este año ya estará comprometido mediante contratos que deberá pagar el gobierno de Abelardo. Consultado por La Silla, Jairo Bautista, exdirector de presupuesto del petrismo, defendió la estrategia afirmando que se trata de asegurar inversiones clave en sectores como transporte y educación, y no de un amarre político. Esto mismo lo ha dicho el presidente. Al sumar las piezas, el espacio para gobernar se redujo al mínimo. De cada 100 pesos del presupuesto nacional, 96 llegan preasignados por ley, pensiones o contratos inflexibles. Con un margen de maniobra de apenas el 4%, la promesa de austeridad se estrella contra la realidad técnica. A Abelardo de la Espriella la olla no solo le llega raspada, sino con el fogón encendido. La mujer de Panamá llegó al Vaticano con el presidente Gustavo Petro. Con velo y vestido negro, Vanessa Cortés se ve en las fotos oficiales del Vaticano, que se publicaron sobre la visita del presidente colombiano al despacho del Papa León XIV. Cortés, en cambio, no se ve en ninguna de las fotos oficiales del gobierno de Colombia sobre la visita. La relación de Cortés y Gustavo Petro se hizo pública en 2024, cuando ambos fueron grabados caminando de la mano en el centro de Ciudad de Panamá, en una visita oficial de Petro a ese país. En ese momento, La Silla verificó que Petro era quien aparecía en esos videos. Por aquel entonces, Verónica Alcocer, la esposa del presidente, ejercía como primera dama. Cortés es de Manizales, tiene 33 años y conoció a Petro durante la campaña presidencial del 2022. La relación del presidente con Cortés fue luego revelada por La Silla Vacía cuando encontramos que con Petro en el poder, ella había pasado de ser una trabajadora sin educación profesional que tuvo contratos como auxiliar administrativa a una próspera empresaria. Cortés creó una empresa poco después de la posesión de Petro en la presidencia. Al cabo de un par de años tenía activos de más de 600 millones de pesos y una propiedad avaluada en otros 700 millones. El aumento patrimonial de la empresa de Cortés, según nos dijo, fue producto de asesorías a varias empresas. No dijo cuáles. Además, la empresa no tiene clientes conocidos ni actividad empresarial rastreable. Lo que sí tiene esa empresa son varias conexiones con personas del círculo de Euclides Torres y del presidente Gustavo Petro. Torres celebró la victoria de Petro en su apartamento y financió su campaña del 2022. El contratista barranquillero es muy cercano a Armando Benedetti y a Jaime Verdugo, actuales ministro y viceministro del Interior. Benedetti es amigo de Torres y Verdugo era su empleado, cuando ambos crearon empresas con el mismo contador que le creó la empresa a Vanessa Cortés. Durante el gobierno Petro, Torres ganó millonarios contratos, algunos con presuntas irregularidades, y el poder político de su familia creció dentro del pacto histórico, donde tiene un senador y un representante a la Cámara recién elegidos. Mientras tanto, Cortés estuvo con el presidente en al menos 2 visitas al exterior, en Medio Oriente en 2025. Paralelamente, el presidente Petro anunció que se estaba separando de Verónica Alcocer. Ahora, Cortés reaparece en la comitiva de Petro en el Vaticano. Una fuente diplomática le confirmó a La Silla que ella viajó antes que Petro a Italia en un vuelo comercial. Pero ni presidencia, ni la Embajada de Colombia en el Vaticano, encabezada por el exministro de Defensa Iván Velázquez, han contestado preguntas sobre cuál era el rol de la mujer de Panamá en la delegación de la reunión de Petro con el Papa.